47, que son las contribuciones del cerebelo y de los ganglios basales en el control motor. Cuando realizamos un movimiento cualquiera que sea motor, interviene el encéfalo, los ganglios basales, el cerebelo, el tallo cerebral y la médula espinal. Estamos describiendo cada una de estas partes. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el concepto del cerebelo? El cerebelo tiene una particularidad especial, que cuando se estimula sobre el cerebelo, no se produce ninguna acción, es decir, no se produce ningún movimiento muscular. Tampoco produce una crisis convulsiva. Por eso es que se denominó área silente del encéfalo. Entonces, no hay una respuesta a una estimulación para producir una sensación consciente. Puede ser tan importante el cerebelo por cuando tenemos una lesión del cerebelo en cualquiera de sus estructuras. Entre paréntesis, haciendo un recuerdo del cerebelo, tenemos 3 lóbulos: el lóbulo anterior, el lóbulo posterior, el lóbulo flóculo-nodular. En la parte inferior tenemos cómo funcionalmente se divide el cerebelo. En la parte central tenemos al vermis, se denomina vermis porque tiene la forma de un gusanito. A los lados está la zona intermedia y más aún a los costados los hemisferios cerebelosos. Este cerebelo constantemente está recibiendo información a través de las vías espinocerebelosas y al mismo tiempo está llevando esta información que perciben los usos musculares y el órgano tendinoso de Golgi, va a dar una información hacia el tallo cerebral, hacia el núcleo rojo, al tálamo, a la corteza sensitiva, y de la corteza sensitiva a la corteza motora. Tiene muchas propiedades el cerebelo, van a ir anotando. Por ejemplo, contrasta los movimientos, ¿no? Calcula la distancia, la velocidad de un determinado movimiento causado por la estimulación o la orden que puede venir del cerebro o que puede venir a través de un reflejo medular. Es el encargado de controlar la secuencia, es decir, la cronología de los movimientos. Dice, el cerebelo planifica los siguientes movimientos, corrige sus errores en base a la repetición. La siguiente, por favor. Ahí está al lado izquierdo, tenemos el vermis en la parte central, a los lados en azul la parte de la zona intermedia y a los costados los hemisferios cerebelosos. En la parte inferior vamos a ver el lóbulo nódulo flocular, muy importante, que es el que controla el tono muscular, ¿no es verdad? En la parte más inferior tenemos al cerebelo y tenemos dibujado un hombrecito o las partes del cuerpo humano. Está ahí la cabeza, están los músculos del tronco axial y están los miembros inferiores. Al igual que en el cerebro, en el homúnculo cerebral, tenemos este que también se denominaría homúnculo cerebeloso, que significa la representación de todos los músculos del cuerpo en la parte del cerebelo. ¿En qué porción? En la del vermis y en la zona intermedia. Mientras que lo más grande, que son los hemisferios cerebelosos, son encargados de planificar los movimientos secuenciales para que salgan los movimientos coordinados con una buena distancia, que no se pase del lugar, que se realicen movimientos
cronológicos, ¿no es verdad? Entonces existe una representación topográfica tanto en el vermis como en las zonas intermedias o la zona intermedia del cerebelo. Es el encargado del cerebelo de tener inervación muscular a los músculos axiales del cuerpo, a la cara, a la cabeza, y esto lo hace porque recibe señales motoras de la corteza, del tallo y de la médula. Ya les decía, a través del núcleo rojo, luego el tálamo y luego el hemisferio cerebral. Y a nivel medular lo hace a través de señales en la formación reticular. La siguiente. ¿Cómo realiza esta coordinación? A través de un circuito neuronal del cerebelo. El cerebelo, cuando lo despegamos, vamos a decir, porque está plegado, ¿no? Es una lámina que abarca 17 centímetros de ancho y 120 de largo. Está formada por pliegues en sentido transversal. Ya les decía, tiene un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y el lóbulo flóculo-nadular. Si ustedes se fijan en el lado derecho, el cerebelo está recibiendo una gran cantidad de señales, tanto de la corteza, del tallo cerebral, ¿no? Es decir, del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, y de la médula espinal. Recibe esa información de los usos musculares que le van a dar la información del grado de alargamiento y acortamiento. Luego, a través del órgano tendinoso de Golgi, a través de la vía espinocerebelosa dorsal y ventral, va a recibir el grado de tono muscular que tiene un músculo en el movimiento de hacer una contracción o una flexión o una extensión. Además, no solamente recibe a través de los usos musculares, sino a través de las vías sensitivas, a través de los receptores táctiles, principalmente receptores cuando nosotros realizamos un movimiento, lo que más se mueve son ¿qué? Las articulaciones. Van a dar la información, todas estas estructuras, de cómo se realizan estos movimientos. ¿Y qué hace el cerebelo? El cerebelo regula la velocidad, la distancia, la intensidad, ¿no? Recibe vías que ingresan, es decir, vías aferentes al cerebelo. La vía córtico-ponto-cerebelosa, por ejemplo, la vía fascículo o vestíbulo cerebelosa de los núcleos vestibulares que están relacionados con el equilibrio, las vías retículo-cerebelosas de los núcleos reticulares del tallo. La siguiente, por favor. Así como tiene señales aferentes, el cerebelo tiene señales eferentes, es decir, salen. Y salen de los núcleos. El cerebelo en la parte media, si hacemos el corte como está dibujado ahí, vamos a ver que existen varios núcleos. El núcleo dentado, el núcleo fastigial y el interpósito. Son 3 grupos. El más grande es el dentado. Luego está el interpósito y el núcleo fastigial, está en la parte central. De allá salen vías que se van a conectar la corteza cerebelosa a través de las vías que salen por los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior, van a ir a las regiones del bulbo, van a ir a la formación reticular, van a ir vías hacia los núcleos vestibulares, van a ir a través del núcleo rojo, van a ir hasta el tálamo y del tálamo a la corteza somática, al área 3, 1, 2 y al área 5, 7, y al lado está la corteza motora. De la corteza motora vendrán las órdenes. El cerebelo ayuda a dar la elegancia, la coordinación motora, porque la orden que viene del cerebro, vamos a decir, es un poco torpe.
Entonces el cerebelo se encarga de afinar todos esos movimientos. La siguiente, ¿cuál es la unidad funcional del cerebelo? Así como todos los órganos tienen una unidad funcional, por ejemplo, el hígado, el hepatocito, y así podemos nombrar el riñón, la nefrona, el cerebelo tiene una estructura un poco particular con respecto a la corteza cerebral. La unidad funcional, histológica, anatómica y patológica del cerebelo son las células de Purkinje. Ahí está en el lado izquierdo, esa de negrito. Célula de Purkinje que recibe la información a través de las fibras trepadoras. Esta célula de Purkinje, a su vez, tiene sus fibras que van a ir hacia la capa molecular. El cerebelo tiene varias capas. Tiene la capa molecular, histológicamente hablando, la capa de las células de Purkinje, la capa granulosa y de los núcleos profundos. ¿Cómo se llama? Esta célula piramidal de Purkinje recibe aferentes a través de las fibras trepadoras y la célula de Purkinje, a su vez, como está en el lado izquierdo, va a inhibir a las células nucleares profundas a través de estímulos excitadores o a través de fibras inhibidoras. Otra fibra aferente es la fibra musgosa, ¿no? Que va a conectarse con las células profundas y también va a dar sus ramas colaterales hacia la capa granulosa de célula y de la capa molecular. Entonces, el cerebelo tiene aferentes y tiene vías ¿qué? Eferentes. La siguiente, por favor. Este circuito neuronal de vías aferentes y eferentes van a generar un equilibrio entre la estimulación y la inhibición. Cuando realizamos un movimiento de flexión o extensión, hay músculos que flexionan y músculos que se estiran. Entonces, cualquier movimiento del cuerpo, que entre paréntesis es pendular, tiene una aceleración y desaceleración, cualquier movimiento pendular va a estar formado, como les decía, por la excitación o la inhibición a través de las fibras musgosas y las fibras trepadoras, va a excitar a músculos excitadores o inhibidores. Cualquier movimiento del cuerpo es el juego antagónico de músculos flexores, extensores, pero en forma sinérgica, es decir, que se potencializan unos a otros, ¿no es verdad? Las células nucleares profundas constantemente están controladas tanto por las fibras musgosas como por las fibras trepadoras a través de las fibras de Purkinje. La siguiente, por favor. Las células de Purkinje, dice, ahí está, aprenden a corregir sus errores. Un ejemplo clásico es cuando le damos la mamadera a un niño que comienza ya a sujetar la mamadera. En principio va a agarrar la mamadera y no va a calcular el lugar. Entonces, en base a la repetición, corrige el movimiento y después de varios días agarra la mamadera y va directamente calculando la distancia, la intensidad, la velocidad, la coordinación para que pueda, por ejemplo, tomar su leche, ¿no es verdad? Por eso es que el cerebelo aprende de sus errores, vamos a decir, siempre generando mecanismos de despolarización o repolarización. El cerebelo, a través de sus núcleos, como les decía, se conectan con los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares que hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Coordinan la función a través de las estructuras
flóculo-nodulares, es decir, del flóculo y el nódulo, que están adyacentes al vermis. A esa estructura se llama vestíbulo cerebelosa. El cerebelo está conectada con la médula espinal a través de la vía espino-cerebelosas. Hay dos, la dorsal y la ventral de Gowers y la de Flesching. Estas están llevando información ¿de quién? Del uso muscular y del órgano tendinoso de Golgi. Pero también existe una conexión interna entre las células de Purkinje y los núcleos profundos, y de los núcleos profundos hacia las células de Purkinje. O sea, son circuitos, ¿no es verdad? La siguiente. El cerebelo, como les decía, genera mecanismos de retroalimentación de los movimientos distales, ¿no? Todo el tiempo está recibiendo información. En el lado derecho vamos a ver las distintas estructuras que van a constituir el control motor. Arriba tenemos la corteza motora, abajo está el tálamo. Es un esquema, el núcleo rojo que está en el mesencéfalo. A un lado está la zona intermedia del cerebelo. Abajo están los núcleos reticulares y de allá van a salir vías de la zona, por ejemplo, intermedia, van a ir al núcleo rojo, del núcleo rojo al tálamo y del tálamo a la corteza motora. Pero también recibe aferentes. ¿De quiénes? De los músculos. A través de las vías espinocerebelosas van a llegar a la zona intermedia del cerebelo para informar del grado de alargamiento o acortamiento de las fibras musculares, uno, y del grado de tono muscular. A su vez, la corteza tiene vías directas hacia la médula espinal, la vía córtico-espinal, ¿no es verdad?, que es cruzada en su 99%. La siguiente, por favor. El cerebelo evita la exageración de los movimientos, es decir, si nosotros, por ejemplo, agarramos un objeto determinado, pues lo hacemos a una distancia exacta, una presión y a una velocidad, no hacemos esto. Es por eso que cuando veamos las alteraciones que tiene el cerebelo, hay la dismetría, la ataxia, y vamos a nombrar enseguida. Este cerebelo tiene una particularidad. El cerebelo aprende de sus errores. Segundo, el movimiento cualquiera que se hace parecería que fuera solamente de ida, pero el movimiento, si amplificamos la imagen, hace esto. Es un movimiento pendular, con una fuerza que genera una contracción pendular. Es como un amortiguador, evita la exageración de un movimiento y genera un movimiento de aceleración y desaceleración, cualquier movimiento. Eso observamos, por ejemplo, cuando vemos el nistagmus, ¿no? Vemos al paciente, le decimos, sin mover la cabeza, mire el dedo con los ojos. Y los dos globos oculares hacen esto. Aceleran y desaceleran y se agota. A eso se llama nistagmus horizontal, que es una función de calcular exactamente el lugar donde estamos visualizando para ver un objeto. Es también el cerebelo, así como acelera y desacelera, hay movimientos mucho más finos, por ejemplo, como insertar una aguja, como hacer un dibujo pequeño, como agarrar un alfiler, ¿no es verdad? Entonces calcula la fuerza y cuando el movimiento es exagerado lo interrumpe, es decir, lo controla. Esta función del cerebelo para sincronizar los movimientos lo hace a través de las zonas laterales de los hemisferios cerebelosos, porque estos se encargan de planificar la cronología
temporal y oportuna de cada movimiento. Cuando no hay esta zona, es decir, hay un tumor o se ha sacado o hay un infarto cerebeloso, se produce una incapacidad para planificar o realizar el siguiente movimiento. Si yo hago prensión, el siguiente movimiento será de extensión o soltar el objeto. El cerebelo predice, es así como planifica, predice el siguiente movimiento, ¿no es verdad? Controla, es el encargado de la coordinación temporal de los movimientos del cuerpo. Pronostica, planifica, es decir, es un estratega el cerebelo para coordinar los movimientos de todo el cuerpo. La siguiente, ¿qué pasa cuando el cerebelo tiene un tumor, se saca el tumor, o tiene un infarto o una lesión isquémica o hemorrágica? Cuando se sacan. Si se sacan los hemisferios cerebelosos, no existe una gran alteración. Existe alteración, pero no muy definitiva. Pero cuando la lesión afecta a los núcleos profundos, la función se pierde por completo. ¿Qué es la dismetría? Es la falta de cálculo para agarrar un determinado objeto. Por ejemplo, si voy a agarrar este lapicero, hago esto, calculo la distancia. Pero el que no tiene un cerebelo adecuado, tiene un tumor, entonces se pasa, ¿no? Es como cuando hacemos la prueba dedo, extendemos, cerrando los ojos, tocamos la punta de nuestra nariz. Y el paciente, cuando le decimos eso, en vez de tocar la punta de su nariz, no logra llegar. O la parte de la exploración dedo-dedo. Entonces se pasan, no calculan la distancia, ¿no es verdad? ¿Qué es la ataxia? Se produce por lesiones de los fascículos espinocerebelosos dorsal y ventral de Gowers y de Flesch. Hipermetría. Nosotros calculamos los pasos, pero la persona que al caminar está con una lesión cerebelosa puede hacer un movimiento corto y el otro largo. Es decir, no hay una coordinación de la distancia cuando caminamos. La siguiente, los problemas de sucesión de los movimientos, ¿no? Una coordinación motora que controla el cerebelo es esta. Pero el paciente que no tiene y no hace simultáneamente, descoordinado, se produce una lesión que se llama disdiadococinesia. Es un control de la coordinación de las dos manos. Entonces, uno o se acelera o se retarda. El cerebelo se encarga de coordinar. Disartria. Cuando nosotros hablamos, tenemos un lenguaje que tiene mayor volumen en algunas palabras, existe coordinación en el tono, en los decibeles que hablamos, ¿no es verdad? Entonces, el lenguaje del cerebeloso, cuando uno atiende a un paciente, dice, viene con otro acompañante y dice, habla como borracho, voy a ir y no ha tomado. Entonces, en la coordinación de los músculos de la lengua y los movimientos que generan la producción de la palabra, existe una descoordinación y el paciente es incapaz de tener un lenguaje claro. Emite palabras muy fuertes, otras más suaves, como si fuera borracho, ¿no? Como estuviera. Además que cuando camina se va a un lado. Las lesiones del hemisferio cerebeloso derecho dan sintomatología derecha, mientras las lesiones del izquierdo dan al izquierdo. Cosa diferente como es la corteza motora. Si tenemos un infarto frontal, la lesión va a ser en el hemicuerpo izquierdo. Hay un temblor de intención.
cuando queremos agarrar un objeto, agarramos. Mientras el cerebeloso hace esto, ¿no? Tiene un temblor de intención que también es llamado un temblor esencial, ¿no es verdad? Normalmente los movimientos son, como les decía, amortiguados, de aceleración y desaceleración. El nistagmus cerebeloso, entonces mira, uno sigue y sigue moviéndose, no se agota. Hipotonía. El lóbulo nódulo flocular es el encargado del control del tono muscular, ¿no es verdad? Y cuando no hay este control a través del órgano tendidoso, se pierde el tono muscular, ¿no es verdad? Y hay la hipotonía. ¿Qué es el tono muscular? Es el grado de resistencia que ofrecen los movimientos musculares o grupos musculares que generan un cierto grado de resistencia para realizar. Muy bien. La siguiente, ahora vamos a hablar de la segunda parte, que son los ganglios basales. Los ganglios basales, ubicados alrededor del diencéfalo, alrededor del tálamo, están formadas por estas estructuras. Es un recordatorio anatómico: el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo interpósito, la sustancia negra, los núcleos subtalámicos. ¿No es verdad? Ya. Al lado derecho, ahí vemos una trama y es el circuito neuronal. Arriba están las dos estructuras importantes de la corteza motora, la corteza premotora y la corteza suplementaria. Al lado está la corteza motora primaria. Luego abajo está el núcleo caudado. A un lado está el tálamo. Esto es un esquema para entender las vías. Está el putamen, el subtálamo. Está la sustancia negra. Está el núcleo rojo. Y ya son las dos estructuras que están en el mesencéfalo superior e inferior. Luego a un lado está el cerebelo. Más abajo está la oliva inferior, la sustancia reticular, y abajo están los músculos. Entonces, si ustedes se fijan, existe una conexión. Alguna vez algún alumno me decía, a ver, ¿de dónde no hay? Todo el tiempo hay conexiones del núcleo caudado al putamen y del putamen hacia el tálamo o del tálamo hacia el putamen. Existe una serie. Vamos a ordenar esto y vamos a ver que hay dos circuitos importantes. La siguiente: ¿cuál es la función de los ganglios basales en la ejecución de un movimiento? Es el encargado de controlar la función de patrones musculares aprendidos. La orden viene de la corteza motora, ¿no? Tanto primaria, suplementaria. De ahí va a ir ¿a dónde? Al putamen. Del putamen va a ir al núcleo caudado, del núcleo caudado a la corteza, y del núcleo caudado vamos a ver que tiene conexiones con junto con el subtálamo, con la sustancia negra, y es un circuito. A este se llama circuito del putamen. Es relativamente corto, ¿no es verdad? Cuando hay una alteración de estos circuitos, el paciente, por ejemplo, cuando tiene lesión del globo pálido, tiene atetosis, es decir, un movimiento de contorsión de las manos, de los brazos, ¿no es verdad? No se realiza un movimiento elegante. Cuando hay una lesión del subtálamo, el hemibalismo, cuando uno ve los Juegos Olímpicos, ven que se bota un objeto pesado y ese movimiento que se hace. Entonces, cuando existe lesión del subtálamo, hay movimientos de agitación, continúan. Cuando se altera el putamen, la corea, ¿no? Es como el mal de San Vito, ahorita vamos a ver. Cuando no existe suficiente dopamina en los ganglios basales, en la sustancia negra, en el mesencéfalo, se produce la enfermedad de Parkinson. La siguiente.
La función de los ganglios basales en el control cognitivo, es decir, en lo que hemos aprendido, ¿no es verdad? Ahí está de nuevo el circuito. Nosotros cuando dibujamos, por ejemplo, al lado derecho, un reloj, vamos a ver que hacemos un círculo y la distancia entre el 12, 1, 2 es más o menos equidistante. Cuando nosotros tenemos una lesión a nivel de los ganglios basales, vamos a ver que el círculo no es redondo. La distancia entre uno y otro número es distinta. Hay una dismetría, vamos a decir, y no hay una coordinación. Vean, el 7 está donde debería ser estar el 6. ¿A través de qué controla los ganglios basales todas estas funciones? A través de la siguiente, de los neurotransmisores. Entonces, existen vías. Hay la vía de la dopamina, que es la encargada de generar. La dopamina es un inhibidor potente de los núcleos o de los ganglios basales. El GABA es otro neurotransmisor, hay un circuito, es inhibidor. La acetilcolina, que dependiendo del receptor puede ser excitador o inhibidor. Hay circuitos de la serotonina. La serotonina no solamente interviene en la vía del dolor, es excitadora e inhibidora, al igual que la encefalina, la noradrenalina, y tenemos en general alrededor de 40 neurotransmisores. ¿Qué enfermedades producen las lesiones de los ganglios basales? Ya les dije, dos en especial, la Parkinson y la Corea de Huntington. Huntington es un lugar de Escocia donde se presentó una gran cantidad de pacientes con esta patología. La enfermedad de Parkinson, la siguiente, es una enfermedad degenerativa, crónica, se presenta en hombres y mujeres a partir de los 40 años de edad, que genera dos lesiones o dos signos. Temblor y rigidez son dos cosas importantes. Cuando realizamos un movimiento, generamos, por ejemplo, hay una aceleración, ¿no es verdad? A eso se llama bradicinesia, a la incapacidad de iniciar un movimiento. ¿Cuáles son las características de un síndrome de Parkinson? El temblor, ¿no? De más de 10 ciclos por segundo, la bradicinesia, la distonía y la rigidez muscular. Como les decía, la dopamina es un inhibidor de los ganglios, de los núcleos de los ganglios basales, ¿no? El paciente camina con amplia base de sustentación y es una enfermedad cíclica, tiene periodos de exacerbación de su sintomatología y también de remisión. El Parkinson se controla, no se cura. Disfagia, tienen dificultad para deglutir, no pueden deglutir, mastican y tienen dificultad. Asinesia, ¿no? Es la incapacidad de realizar un movimiento. La siguiente, ¿cuál es el tratamiento? Hay que dar L-Dopa. Antes dábamos dopamina directamente y el jugo gástrico inactivaba, mientras la L-Dopa es un precursor de la dopa. Mejora la rigidez, la asinesia y convierte la L-Dopa en dopamina ya a nivel dentro del encéfalo. Otro medicamento es el L-deprenilo, ¿no? Que inhibe la monoaminooxidasa. Está principalmente eh, para controlar principalmente la rigidez. Hay otro tipo de tratamientos, ¿no? Se ha intentado hacer trasplante de la sustancia negra o de las glándulas o sustancias de las suprarrenales que producen también la dopamina
a nivel del cuerpo calloso. No ha tenido una gran repercusión y no se utiliza casi, es muy rara vez se realiza, ¿no es verdad? Otra cirugía cuando el temblor y la rigidez y asinesia es muy exagerada, producen mucho dolor, se pueden destruir los núcleos ventrolaterales y ventroanteriores del tálamo para interrumpir el circuito de retroalimentación. Son lesiones neurológicas definitivas. La siguiente, la corea de Huntington, es lo que se llama el mal de San Vito, es como un baile, es un trastorno hereditario, autosómico, comienza a los 30 años, son movimientos de sacudidas incoordinadas, producen a la larga demencia, se alteran en este caso los dos circuitos del putamen y del núcleo caudado. Es característico un gen anormal, el CAG, y una sustancia que deriva del nombre que se encuentra en sangre. La siguiente. Entonces vemos en conclusión que tanto el cerebelo como los ganglios basales tienen una coordinación con la médula, con con el tallo cerebral y la corteza. A eso se llama coordinación medular para generar reflejos de retiradas, movimientos complejos de rítmicos que se generan a nivel de la médula, a nivel del mesencéfalo, el control motor, el tono, la modificación del tono muscular. Y con la corteza da las órdenes secuenciales para un movimiento y el cerebelo y los ganglios coadyuvan en la secuencia, en la distancia, en la modificación de la elegancia del modifica la intensidad. La siguiente. Hay funciones asociadas del cerebelo, ¿no? Coordina los reflejos osteotendinosos, pone en marcha los movimientos. Los ganglios basales son encargados de generar patrones de movimientos subconscientes, pero previamente aprendidos. Los ganglios basales también, al igual que el cerebelo, planifican patrones de movimiento. ¿Y qué nos impulsa a hacer un movimiento? ¿No es verdad? El sistema de los sistemas, el sistema límbico, que es todo, coordinando sus acciones a través de estructuras como el hipotálamo, las amígdalas cerebrales, el hipocampo y la región septal. Hemos concluido el tema. Hasta este tema ingresa el examen parcial para el día martes. Muchas gracias, Abigail. Que tenga un buen día. Nos vemos el día lunes para continuar el avance de la materia. Muchas gracias. Hasta luego.